Selam, selam a todas y a todos. Aquí estamos en el directo de hoy de Tiopic Online que se titula o vamos a tratar acerca de la alquimia de Enoch. ¿Qué es la alquimia de Enoch? Y bueno, pues varias preguntas que habéis escrito pues principalmente por aquí por Instagram, alguien también ha escrito por correo y haciendo pues eso, preguntas sobre diferentes temas. Muy Lunero, Selam, Rasomar 777, Selam, gracias por conectaros a todos los que os vayáis conectando, los que no ya sabéis que luego el vídeo lo subimos al canal de YouTube de Tiopic Online donde tenéis mucho contenido de este tipo, también por supuesto acerca del guild y también acerca pues de la alquimia de Enoch o pues que sería también la alquimia, ¿no? Diego Regue 73, Selam, bienvenido también a este reasoning, a esta charla distendida sobre la alquimia de Enoch, sobre qué es la alquimia, ¿no? Yo me he hecho aquí un mini resumen para que no se me fuera de la cabeza cuáles son las preguntas que habéis escrito, ¿no? Y ya que las habéis escrito, pues poder contestarlas precisamente. Ya que agradezco mucho que os hayáis tomado, pues eso, la molestia tanto de interactuar, porque sabéis que todas las semanas, o sea, seguramente mañana mismo ya lance la siguiente pregunta, que es de qué tema quieres para el siguiente directo, ¿no? Y pues mínimo suelo poner 3, 4 temas para que elijáis vosotros cuál es el tema que preferís para el directo, ¿no? Normalmente los temas que selecciono, que elijo, son bien temas que sí que conozco y obviamente por ello es por lo que puedo hablar. Pero si vosotros de repente queréis un tema interesante, pues en ese caso también podríamos plantearlo de la siguiente manera. Bien que enseñéis vosotros ese contenido, bien podría yo informarme acerca de ello, a ver qué es lo que tengo acerca de ello. Bien podríamos invitar a alguien para que pues precisamente nos ilustrara a todos, ¿no? O sea que este es un espacio igual que está abierto para que todo el mundo pueda participar. Si igualmente alguno queréis de repente entrar en directo o lo que sea para charlar conmigo, para aportar algo para el resto de la gente que se conecte y que se está conectando y que está viendo bien, que luego quedará, pues escribe ahí en el chat cualquier pregunta, cualquier tema, cualquier asunto. Selam, Claudia Medeiros 06, bienvenida también a este live. Estamos, pues eso, estoy así haciendo una pequeña introducción, perdonar, saludando a quienes os vais conectando. Muchísimas gracias por acudir a este llamado, ¿no? Y bueno, pues como ya hemos dicho, si se os ocurre algún tema, podéis escribirlo en cualquier momento y bueno, pues vemos a ver cómo lo abordamos, ¿no? Que eso es algo también que una sección que me gustaría plantear, ¿no? Que es invitar también a gente pues experta en diferentes lenguas o en diferentes temas para que pueda participar con nosotros, ya sea aquí, ya sea posiblemente lo haga en YouTube, a través de los directos de YouTube, así que si no estás suscrito al canal de Tiopic Online de YouTube, suscríbete porque vamos a empezar a subir ahí contenido exclusivo que se va a quedar ahí solo en YouTube. Como esto que estoy diciendo, ¿no? Voy a empezar a anunciar dentro de poco pues ciertos invitados además de bastante peso, ¿no? En este mundo, digamos, de las lenguas o de la historia y todo este tema. De momento no quiero anunciar nada porque ya sabéis que a veces también pues es gente ocupada, ¿no? Y damos gracias de que pueda colaborar con nosotros. Entonces vamos a ir cerrándolo y en cuanto lo tengamos lo anunciaremos. Pero eso lo vamos a hacer en exclusiva en el canal de YouTube.
a través de directo de YouTube, así que suscríbete ahora mismo si no estás suscrito al canal de YouTube. Vale, pues yo creo que más o menos ya hemos tomado un pequeño tiempo de cortesía. Entonces vamos a ir arrancando este directo acerca de la alquimia de Enoch, ¿no? Que es el tema que más os había interesado de estos temas que pues había planteado durante esta semana para que eligierais para el directo de hoy. ¿Por qué precisamente, que es una de las preguntas, ¿no? ¿Qué es la alquimia? Pues es una pregunta bastante larga de contestar y bastante complicada, es decir, para que quedara totalmente desarrollado, ¿no? Pues yo os invito a que os apuntéis al curso de la alquimia de Enoch y lo conozcáis. Pero básicamente, ¿qué es la alquimia? Pues podemos entender la alquimia de dos maneras, pero resumiéndola en un concepto clave es la transformación de una cosa que no está bien en algo que está muy bien, ¿no? O en algo que no tiene nada de valor, en algo que tiene valor, ¿no? Históricamente también se ha visto como la búsqueda de la transformación, pues de cualquier metal o de cualquier sí, pues el plomo, ¿no? Cualquier metal en oro, en una sustancia mucho más valiosa, ¿no? Acerca de esa búsqueda, acerca del elixir de la vida. Entonces, es un proceso de transformación personal, aunque a mí no me gusta nada esa palabra, lo vemos precisamente en el curso, decimos nosotros transformación espiritual, ¿no? Porque eso de persona ya implica que te pones una máscara, ¿no? Y desarrollas un personaje, escenificas, es una ficción. Entonces ya como es una ficción, eso mal, eso lo vemos en el curso, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué sería la alquimia? Por ir centrando, perdonadme. Pues la alquimia lo podríamos entender como lo que sería la alquimia física, la alquimia palpable, digamos, como sí, la digamos, experimentación, ¿no? Con ciertas sustancias, digamos, físicas, pues para poder llegarlo a... me hacían una de las preguntas que luego seguiré si yo experimento con cosas y demás, ¿no? Muy interesante también esa pregunta, luego la contestaré más adelante. Pero por ir centrando, la alquimia sería este arte que ha quedado latente, ¿no? Y que se ha ido conservando y se ha ido ocultando realmente, ¿no? Sobre capas de misterio y sobre alegorías, pero básicamente sería eso, ¿no? La obtención, digamos, de la piedra filosofal, por llamarlo de una manera alquímica, y pues a través de ella la obtención básicamente de todo, gracias a Dios, ¿no? Porque es realmente a través de quien es todo posible, ¿no? Vale, pues eso sería de una manera muy resumida que es la alquimia. Si no te queda claro del todo, prefieres que lo defina mejor, escribe ahí en el chat y vuelvo a darla. Volvemos a darle a esa pregunta, ¿no? No vale y te la vuelvo a contestar. Vale, ¿qué otra pregunta? Esta de si hago experimentos con sustancias, ¿no? Porque me imagina ahí al igual la gente en un laboratorio, tal, y claro, habría que verlo en profundidad en el curso, ¿no? Pero con sustancias, en cuanto a alquimia, no. Yo no experimento con sustancias en cuanto a la alquimia. Utilizo la piedra. Sí, efectivamente. ¿Está en mis manos utilizar la piedra? En parte sí, en parte no. Porque la piedra no la obtienes tú, te la da Dios, ¿no? Entonces tú simplemente puedes prepararte para esa piedra. Simplemente, ¿no? No hay, no hay más. Es como lo que podría contar de un modo, el modo más claro para que sea más entendible y de una manera rápida. En cuanto a los experimentos con sustancias, a ver, yo, como sabéis, tenemos una cuenta, perdonadme,
que se llama Resin Tears, ¿no? Estamos en Instagram. Y ahí pues tenemos inciensos etíopes puros. Tenemos lo que es la resina, ¿no? La piedra de resina para que tú pues la quemes directamente. Y a través de ese incienso y de aceite, pues he hecho también aceite de inciensos, ¿no? De esas variedades de incienso que tenemos, que tienen diferentes propiedades, pues esas propiedades se trasladan al aceite. Pero yo no lo veo o yo no lo entiendo como un experimento alquímico, ¿no? Entonces me decían, ¿haces experimentos con sustancias? A ver, en terminología alquímica, sí, hago experimentos con sustancias. ¿Por qué? Porque la sustancia en sí, ¿qué sería? Con lo que yo sobre todo, ¿no? Laboro con la palabra, ¿no? Con las letras. Entonces, esa sería mi sustancia. Y sí, yo las rompo, las deconstruyo, las cambio, las mezclo, las interpreto, siempre con respeto, ¿no? Y con unas normas y unas reglas que también las hay. Pero ese sería como mi laboratorio, ¿no? Si os imagináis, hay un montón de letras flotando como a lo Matrix o como queráis y irlas colocando y analizando y tal, ¿no? Ese sería como la sustancia, lo que sacaría yo de las cosas, ¿no? Porque realmente está muy relacionada la alquimia a la palabra, aunque no lo parezca, ¿no? De hecho, se transmite a través de la palabra, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo está codificado a través de la palabra. Si tú quieres entender los textos alquímicos, pues te invito a que te apuntes al curso porque además, o sea, no dicho por mí, no dicho por los alumnos del curso, que algunos han estado en... Justo, se conecta aquí una alumna. Ángela, bienvenida, Selam Leki. Y pues justo, hablando de la alquimia, ¿no? Muy buenas. Y pues estaba contestando, ¿no? A una de las preguntas que me habían hecho y que si hago experimentos con sustancias, ¿no? Y estaba ya contando esto de los aceites que hago y esas cosas, pero que no lo veo desde un punto alquímico y contando pues cómo las sustancias son desde mi punto de vista, de mi trabajo de alquimista, pues son precisamente las letras, ¿no? Que sería un poco el origen para que podamos entender todo, ¿no? En el curso lo vemos bastante así, es decir, ya no es solo aprender de alquimia, ¿no? De lo que estábamos hablando, toda la historia de la alquimia y llegar a entender ese lenguaje, que aquí irá otra de las preguntas, ahora vamos a ir a lo del lenguaje alquímico, pero ese sería el tema importante, ¿no? Que a través de la palabra nosotros enfermamos, a través de la palabra es que nos tienen engañados, a través de la palabra puedes descifrar perfectamente el lenguaje alquímico y me habéis escrito también, ¿no? Diciendo, tienes que explicar, ¿no? El simbolismo y digo, wow, es que eso podría hacer un live entero, o sea, es que en el curso de hecho vemos la alquimia en 12 capítulos y sí, claro, explico un montón, ¿no? De etimologías en griego, en árabe, en guiz, incluso el simbolismo, ¿no? Pero que es algo que en un directo, eso pues os lo he respondido, ¿no? Directamente a quien me lo habíais escrito porque es una locura, o sea, aparte tenéis que pensar que la alquimia como tal tiene su propio lenguaje, sí, que se empieza a utilizar, pero luego cada autor va a su vez haciendo una alegoría a otra cosa para que igual tengas que darle vueltas, sea como oculto de nuevo, ¿no? Y es como ese código, ¿no? Que pasó también cuando hablé hace unos meses, creo, de Fulcanelli, igual, pues me escribisteis también, Peña, diciendo, oye, que dices que Fulcanelli es muy fácil de entender, ¿no? Yo no lo entiendo y... A ver, claro, Fulcanelli es duro, pero tú imagínate un códice del siglo XV todo lleno de dibujos, ¿no? Es que eso sí que es una locura, pero esos dibujos representan un símbolo.
Y esos símbolos suelen estar asociados o alegorizados a arquetipos, a lo que serían o conocemos como los arcanos, ¿no? Entonces habría como esos 22 arcanos o 22 arquetipos originales que a su vez están también simbolizados o representados en las letras, es decir, las 22 letras originales que había en el primer idioma, en el Abjad Gith, ¿no? Antes de que fuera Abugida, pues en el Abjad Gith ya había esas 22 letras, ¿no? Y esas 22 letras, aparte de ser lo que es puramente conocemos como una letra, es decir, una sílaba, una la, le, li, ¿vale? Pues representa también algo, ¿no? Físicamente, un muñequito, un símbolo, ¿no? Una idea, un concepto, un arquetipo, que ese sería el nivel, digamos, segundo de cada letra, ¿no? El nivel, vamos a llamarlo simbólico. Y luego tendríamos el tercer nivel, que sería el nivel numérico, ¿no? Entonces, esto me lo preguntabais también y os lo contesté directamente porque dije, es que no puedo, en plan, explica la gematría y las técnicas que utilizan, ¿no? Como los cabalistas, las palabras, digo, es que en una hora, o sea, explicarlo es una locura, chicos, de verdad. Si os interesa el tema, apuntaos el curso o no al mío, ¿sabes? Apuntaos si queréis a otro, lo veis, lo comparáis, lo que sea, tal. Pillaos un libro, pero es que son cosas que es difícil en una hora solo explicar eso, ¿no? Tendría que hacer un directo entero de gematría o de técnicas exegéticas de interpretación de las letras o de las palabras, que ese sería más bien, ¿no? El nombre de las cosas, de lo que sería el live, ¿no? Y vale, por irnos centrando, hemos contestado a qué es la alquimia, si hago experimentos con sustancias, estábamos justo en esa, ¿no? Ahí me he puesto a hablar del idioma y entonces lo puedo juntar con que me preguntaba. Ha habido al menos dos almas que me habéis preguntado, ¿sabes el lenguaje de los pájaros? ¿No? Uno me decía, ¿sabes? Y otro, ¿conoces el lenguaje de los pájaros? ¿Qué es? Explícalo. Claro, esto es muy típico y es normal, ¿no? Porque es Fulcanelli el autor precisamente que ha extendido como este término. Bueno, Fulcanelli por llamarlo de alguna manera. Ya sabéis que Fulcanelli en sí no es que fuera un hombre como tal, un señor, sino que es como un seudónimo, como que aman a Volcano, ¿no? Por eso lo de Fratello, Vulcanelli, así como, ¿no? Pues con ese juego precisamente de palabras de esa cábala fonética, ¿no? Porque al final es un poco lo que hablamos en el curso, que todo el mundo está a día de hoy construido en base a esta cábala fonética y vivimos como en un sistema de especie de hechizo, o llámalo, si no crees, perdón, en esas cosas, llámalo programación mental, llámalo también programación frecuencial, si quieres, si eres puramente científico y solo crees en las cosas que se pueden no medir y comprobar y tal, pues oye, las frecuencias existen, las frecuencias se sincronizan, o sea, tú cuando te tumbas o estás cerca al lado de tu pareja y tu corazón, imagínate, está más acelerado y el suyo está más lento, tienden a sincronizarse. El que está más lento se acelera un poco y el que está más rápido se decelera un poco para acompasarse. Es que, o sea, al final es ciencia, pero es la vida. Es que son las leyes naturales, ¿no? Me escribíais también como preguntando, pero esto de la alquimia fuera de la química, ¿qué es, no? Esta pregunta que ha llegado tarde es verdad y no me la he apuntado. En plan de, pero como la alquimia es realmente la química, o a ver, tenéis que pensar que gracias al concepto de la alquimia, eh, se enrevesaron un montón de conociciertos, ¿no? Porque precisamente
ellos encerraban un significado dentro de otro, ¿no? Por eso muchos textos alquímicos parecen manuales de metalurgia, unidos a libro de tarot, unido a como un libro de... Selam, Mr. Beto. ¿Cómo estás? Como unido a... Pues eso, a un manual incluso de matemáticas, ¿no? Porque hay algunos libros de alquimia que son directamente como con cuadritos numéricos y que no se entiende nada absolutamente, ¿no? Entonces es precisamente ese el código que tienen. Y ese es el lenguaje de los pájaros, ¿no? Que esa era una de las preguntas que me habéis hecho. Si conozco el lenguaje de los pájaros y qué es, ¿no? Entonces, pues el lenguaje de los pájaros, que es el término este que ha extendido sobre todo este Fulcanelli, ¿no? Que en sí era una logia como ocultista que veneraban al dios Vulcano, pues él se refiere así, ¿no? Y hay muchos autores que se refieren así, el lenguaje de los pájaros. San Francisco de Asís, que católico tal, también era también era caballista, ¿no? Con esto que explicábamos el otro día de la cábala fonética, pues él también era caballero, ¿no? Este hombre, y también hablaba, ¿no? Y se refería como el lenguaje de los pájaros. Entonces es muy común que ellos no digan cábala fonética o este tipo de cosas, sino que ellos lo llaman el lenguaje de los pájaros, ¿no? Y pues este lenguaje de los pájaros, que también me decía, ¿no? Explica como los códigos, ¿no? De las palabras. Es que no es en sí un código, es todo un sistema de alegorías, ¿no? Es todo un sistema de alegorías y ellos juegan con el significado de las palabras teniendo en cuenta como el sistema presente en los idiomas antiguos. Es decir, los idiomas antiguos funcionan con consonantes, ¿no? Entonces, cuando analizamos una palabra en Ethiopic Online, siempre digo fuera vocales, ¿no? Entonces, boom, quitamos las vocales, nos quedamos con las consonantes y a través de esas consonantes ellos construyen nuevas palabras, ¿no? Así fue como estandarizaron ciertas palabras del castellano cuando había un montón de construcciones diferentes gramaticalmente para hacer un verbo, para hacer pues ciertas palabras, ¿no? Conjugaciones y tal, pues ellos eligieron cambiar eso, meter otras raíces, otras cosas, ¿no? Para que tuviera ahí cierta fonética en base a esas consonantes raíz y en base a ese significado, ¿no? Pues así como lo vemos, pues como la palabra, por ejemplo, fucker, ¿no? El fucker es un fucker, pues FQR, esa raíz es amor, es cariño, es querer, ¿no? Fuck en Giz significa todo eso, ¿no? Y le dan la vuelta, justamente, ¿no? Al significado. Entonces, ¿qué sería el lenguaje de los pájaros? Simplemente no es, digamos, como entender el código, ¿vale? Que eso es lo que yo llamo ponerte las gafas, básicamente, que es como entender, digamos, el código de las lenguas antiguas, sino lo de ellos es su simbología. Ellos llaman el lenguaje de los pájaros, ya no a esto que digo yo del código, que eso también me lo habéis preguntado ahora de últimas, que no me ha dado tiempo a apuntarlo, que si es lo mismo esto que decimos nosotros en los vídeos de las gafas y tal, y el lenguaje de los pájaros. No, no es lo mismo, porque yo no utilizo el lenguaje alquímico, o sea, yo no lo utilizo en mi día a día, yo lo he estudiado durante años porque me parece muy interesante y encierra un montón de cosas, ¿no? Simplemente, pero yo no lo utilizo en mi vida y yo si escribo un libro, yo no lo pongo en código. Los apuntes del curso están perfectamente explicado todo como para que se pueda entender perfectamente. Entonces sería, digamos, todo lo contrario de un curso de alquimia, ¿no? Yo he participado, digamos, también en algunos como cursos así abiertos o lo que sea de alquimia y
Pues vamos, lejos de lo que te vienen los manuales y en los libros, no te explicaban nada. Yo no sé si es por el desconocimiento de quien lo impartía o porque realmente no lo quería compartir, ¿no? En plan de, bueno, pues te digo lo que pone en el libro este y chimpún, y si tú no lo entiendes, pues medita en ello, ¿no? Pero es como, no, no es eso, ¿vale? El lenguaje de los pájaros es precisamente toda esa códigología que explicamos en el curso, es decir, analizar las palabras y los términos que utilizan ellos, ¿no? Es que hay un sinfín y dependiendo de la palabra, del concepto, del autor, de la época, porque tenéis que pensar también una cosa, que esto ha sido una ciencia que se ha extendido durante muchos siglos, se ha extendido por muchas culturas, entonces hay textos que vienen directamente escritos en árabe, otros están en griego, otros están en copto, otros están en hebreo, entonces, claro, cada uno utiliza su propio código simbólico también, es decir, porque son unos mismos arquetipos, pero esos mismos arquetipos van variando, sin más, ¿no? Va cambiando con el tiempo y con cada cultura. Ese arquetipo lo van adaptando, digamos, a unos patrones que esa cultura reconoce más fácilmente con su propia cultura, entonces es más reconocible. Por eso el lenguaje de los pájaros como tal no es un idioma, que no me es como que es Giz, es hebreo, tal, que alguna vez también me lo habéis preguntado y es como no, es que el lenguaje de los pájaros no es en sí un idioma, sino el llegar a entender como todo este código simbólico y de códigología al final de palabras, ¿no? Y de técnica de interpretación de palabras que utilizan los alquimistas, ¿no? Entonces yo a veces cuando igual me escribisteis también el otro día, no para esto del directo, pero a raíz de este directo, ¿no? Una pregunta que, oye, ¿qué texto puedo leer? Porque me he leído los libros de Fulcanelli, me he leído los libros de Bacon, me he leído y claro, y no entiendo nada. Y le dije, claro, digo, es que es duro, es decir, la alquimia es dura, es muy dura de entender y si no tienes una base, digamos, de contenido o de haber estado leyendo mucho tiempo como todo lo que son textos bíblicos y demás, wow, es difícil que puedas entender todas esas cosas, ¿no? Lo primero porque ellos utilizan ese propio lenguaje y en la propia Biblia se utilizan eh, todos esos arquetipos también. O sea, no que se utilicen, pero es que, claro, al final es parte de la historia, ¿no? Está el héroe, está el pobre, está tal. Todo eso también las letras lo representan, ¿no? Entonces, la D, por ejemplo, es como el que da, ¿no? Y al final, fíjate, dar es con D, ¿no? Todavía a día de hoy. Qué bien, pues mucha gente os estáis conectando. Muchas gracias. Saludo también por ahí a Serge, a Ital Félix, que se acaba también de conectar. Y bueno, pues a ver qué más teníamos. Esto era lo del lenguaje de los pájaros, que sería eso básicamente, ¿no? Como todas las técnicas y eso que utilizan ellos, porque utilizan también mucha terminología árabe. Claro, porque muchos textos se escribieron originalmente, todos los textos realmente originales alquímicos se escribieron en griego y en copto, porque lo que es la alquimia como tal, con ese nombre y esto, nace en Egipto, ¿no? En aquella época que había allí un crisol, que eso era como el centro neurálgico, ¿no? Del mundo de aquel entonces, era como, wow, la megacity, ¿no? Y estaba allí todo el mundo, ¿no? Y se mezclaron un montón de ciencias y de cosas y tal, y se codificaron ahí en secreto. ¿Y qué pasa luego? Que muchos de esos textos, claro, como los árabes conquistan
precisamente Egipto, pues esos textos no que directamente se traducen al árabe, que algunos sí. Es que hay autores árabes que lo que hacen es, a través de esos libros originales de alquimia escritos en griego, algunos simplemente los tradujeron y otros lo que hicieron fue un tratado propio, que es básicamente lo que han ido haciendo los alquimistas, como haciendo su propio libro y citando, a veces sí, a veces no, al libro que había antes, ¿no? Como de lo que ellos habían ido aprendiendo, pum pum, y codificándolo a su manera. Es decir, alguno, por ejemplo, que se basaba en un libro escrito, pues luego lo hacían dibujos, ¿no? Que también eso me decían. Pero ¿y los libros estos que son todo dibujos son alquimia también? Y claro, lo que pasa es que ellos han codificado en las láminas todo un montón de códigos y de simbología, ¿no? Eso durante el curso, por ejemplo, lo vemos, vamos analizando como las imágenes más típicas, ¿no? Porque es lo que contaba antes, que cada autor y luego en cada época y cada cultura va como creando su propia analogía, su propia alegoría, como para hacerla propia, ¿no? Pero basándose en la misma. Entonces, al final, si manejas este lenguaje, simplemente a la que ves alguna lámina, alguna cosa, igual la puedes interpretar y la puedes ver bien. Por eso molaría quizá hacer un directo ahí en YouTube o hacer un directo en Discord, porque ahí pues se pueden compartir imágenes, podéis mandarme una imagen y se puede analizar, ¿no? En el momento lo que dé tiempo, porque claro, también hay conceptos o palabras o cosas que si de repente digo esto simboliza el vitriol, ¿no? Pues tendría que estar igual media hora explicando qué significa vitriol, todos los conceptos y tal. Entonces es un poco por eso a muchos os he contestado directamente diciendo, oye, es que esta pregunta en el live ni siquiera por encima la puedo explicar porque es una locura, ¿no? Hay que analizar la palabra para entender, por ejemplo, qué es vitriol, ¿no? Me preguntáis a algunos. No se puede hacer. En un live así, lo siento, yo lo contesté, pero pues he cogido eso, las preguntas así un poco que podía contestar de manera más rápida. ¿Qué más? Pues esta es muy interesante hablando del arquetipo. ¿Qué tiene que ver Enoch con todo esto, no? Que algunos estaréis ahora flipando diciendo, bueno, pero si es que hablas de Egipto, claro, Egipto, ¿qué época? No el Egipto de los faraones que conocemos. Yo digo la alquimia no nace con los faraones ni nada de eso. La alquimia nace pues ya en la época de Ptolomeo. O sea, es decir, que sí que era un faraón, pero que era un griego. Un griego que era faraón, pero ya era una dinastía griega, ¿no? Entonces ya no... El Egipto de los faraones quedó muy, 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 muy lejos, ¿no? Y de hecho, en egipcio clásico no hay ningún texto escrita en esa lengua, ¿no? En lo que veis como jeroglíficos y tal, no hay ningún texto alquímico. No hay ninguno. Sin más, es que no hay ninguno. Y me da igual, hay algún fundamentalista así de estos de Kemet y tal, ¿no? Dentro de la alquimia, que es como, wow, Kemet, el origen de todo y tal, que me dicen, no, hombre, porque hay textos, y sí, sí, yo los he traducido para las clases de egipcio, ¿no? De cómo fundían y cómo hacían un collar y porque se conservan esos escritos, ¿no? Entonces, pues oye, para yo en mis clases, pues la profesora pues nos ponía textos a traducir, ¿no? De egipcio. Y claro, sí, textos de fundición, amigo, no de alquimia. No se utiliza ese término, no nada. Y si me dicen, no, no, vale, pero en el primer sitio que aparece es ese, digo, ¿qué va? Y en el libro de Enoch ya se habla, ¿no? De la fundición y se habla de la fundición a la vez que se habla de muchos conceptos juntos, ¿no? Pero al final que son enseñanzas de los ángeles que bajaron, ¿no? Porque más que caídos es como que bajaron, ¿no? Esos no fueron los caídos, los que lanzaron desde arriba, ¿no? Habría como dos fases de bajada de ángeles. La primera que es los que se rebelaron junto con el demonio, que eso sí que son caídos, que fueron expulsados, y a mí me gusta decir en la época de Enoch
los vigilantes que bajaron, porque eran esa raza de ángeles, o sea, esa raza, esa clase, ¿no? Que tienen esa función, más bien, de vigilar pues a la tierra y bajaron, ¿no? Pues estos son los que enseñaron ese arte, ¿no? Entonces a veces también me dicen, claro, es que la alquimia como tal viene de los ángeles caídos. Y digo, a ver, la alquimia con el concepto de la magia, sí. Pero yo no entiendo la alquimia como con el concepto de la magia, ¿vale? Yo la alquimia la entiendo precisamente como, pues eso, un trabajo de cambiar la palabra trabajo por labor, justo, ¿no? Ese esfuerzo o ese sacrificio que hay que hacer es ese, el cambiar esa vibración. Entonces los textos más fáciles de entender o para poder irse relacionando con este concepto al final son los textos bíblicos. Mucha gente me habéis dicho, no, pero es que a mí me interesa la magia y todo eso. Este curso no es para ti. De verdad, o sea, yo creo en la magia, efectivamente, funciona, quien la sabe hacer, efectivamente, sí tal, pero este curso no es para ti, ¿sabes? Sinceramente, o sea, yo no es que esté buscando así tal, que venga mucha gente, sino la gente que realmente quiere encontrar esto. Entonces, al final, en estos textos, que también me lo preguntabais mucha gente, puedes explicar la simbología de la cruz y digo, wow, es que para eso se puede hacer un directo y cuatro, ¿no? Es una bestialidad, o sea, solo en eso podríamos estar mucho tiempo, ¿no? Pero al final está totalmente relacionado, porque el cambio viene desde arriba, es decir, tú tienes que hacer el esfuerzo, sí que tienes que hacer el esfuerzo. Míralo, claro, el esfuerzo es grande, es muy grande el esfuerzo, es tremendo y la recompensa al final es mucho mayor, ¿no? Y esto son cosas que igual que no se puede. Alguno habéis escrito, no ahora para el directo, pero preguntando sobre todo al correo electrónico, ¿no? A través de la página web y eso. Oye, tal, que mira, tal, tengo problemas en mi vida, o tengo esto, o tengo lo otro, o tengo tal o tengo cual, oye, ¿me puedes ayudar? Yo necesito cambiar todo y ser exitoso en 6 meses. Y digo, wow, tío, es que, o sea, de verdad, o sea, si tú quieres, lo puedes hacer, ¿sabes? Pero no es algo que yo pueda asegurar. Es que es lo mismo que digo, o sea, que estaba explicando, es que al final viene de arriba, tú tienes que hacer tu parte, ¿no? Y tu parte es esa, o sea, ora et labora, ¿no? Entonces tienes que orar y tienes que obrar. Por eso, ¿no? Nos dice Cristo todo el rato esto de la fe sin obras no sirve para nada. La fe sin obras está muerta, porque si tú tienes mucha fe, en teoría, ¿no? Pero luego no obras acorde a esa fe, es imposible que funcione el milagro, ¿no? Porque, no sé si me entendéis, hay como una desintonización dentro de nuestro cerebro, ¿no? Digamos que una parte, digamos, de la mente, por personificarlo, si se dividiera como en un control de mando con dos señores, imaginaros, uno está dirigiendo y rigiendo lo que sería el pensar consciente y otro el pensar inconsciente, y ese pensar inconsciente es el que rige la frecuencia. Entonces, si tú estás en concordancia, funciona la cosa, ¿no? Imaginaros una reunión de ventas, ¿no? A nivel gorda, de estar cerrando una venta gorda o lo que sea así en una multinacional, ¿no? Una fusión, algo así muy, muy, muy gordo, y con alguien que es que no te puedes entender con él. O sea, es que es imposible. O sea, ya lo hagas serio, lo hagas amable, lo hagas entretenido, es inviable, ¿no? Pues es más o menos lo que nos pasa, que no podemos hablar con él, porque esa parte de nuestro cerebro no se puede comunicar entre sí, ¿no? No se puede comunicar entre sí. Entonces, hay técnicas, obviamente, para descifrarlo, para
de alguna manera regularlo, para de alguna manera entenderlo, comprenderlo, y no estoy hablando de hipnosis ni ninguna cosa de esas, que no las practicamos en el curso, y yo desde mi punto de vista no las recomiendo a nadie, pero es mi punto de vista, ¿vale? O sea, no quiero condenar ni satanizar nada, pero básicamente, por volver a centrar, al final viene del Todopoderoso, ¿no? Nosotros tenemos que elaborar y obviamente tenemos que tener esa fe y tenemos que tener esa confianza. Por eso también digo que viene del Todopoderoso. Si tú no tienes esa confianza en que va a pasar aquello, no va a ocurrir el milagro, ¿no? Por aquello Cristo solo pudo salvar a quien tenía fe. Quien no tenía fe no le podía salvar ni podía obrar milagros, ¿no? Él mismo lo explicó y él mismo se lo decía a los discípulos, ¿no? Eh, Igual que la fe puede mover montañas, ¿no? Hay una historia muy bonita así en el Sinaxario que además explica por qué estuvo y por qué sigue la iglesia ortodoxa, ¿no? En Egipto, aunque estuvieran los árabes, ¿no? Y es porque un sultán que le gustaba mucho toda la exégesis bíblica hacía reuniones teológicas, y entonces eran reuniones en las que divagaban, digamos, especialistas que flipas de los idiomas y de los textos y tal, pues entre el Corán, la Torá, ¿no? Y lo que sería pues la Biblia, y boom, 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 y como que aprendía mucho, ¿no? El sultán era también, alababa a Dios el hombre, entonces pues como que... Y al final, bueno, que hay como un enfrentamiento, por resumir, y efectivamente, la fe mueve montañas, ¿no? Viene esa historia en el sinaxario copto y en el sinaxario etíope, rezan, y viene también en el libro de los milagros de María. Rezan y consiguen que una montaña, ¿no?, se levante, precisamente haciendo 41 postraciones con el Kyrie eleison, Señor, ten piedad de nosotros, y vuela a la montaña, o sea, literalmente, ¿no? Entonces, pues todo el pueblo se queda atónito. Entonces, por eso a veces me dicen, ¿qué tiene que ver la alquimia con, ¿no?, con el cristianismo y tal? Y digo, todo. Es que al final, por eso lo llamo la alquimia de Enoch, ¿no? Enoch ya hablaba de Cristo sin nombrarle exactamente como Cristo, entonces por eso es como la alquimia de Enoch, porque me he dado cuenta después de años de estudiar la alquimia de que al final están hablando todos de lo mismo en un concepto original en los textos más antiguos. Y es ese arquetipo, ¿no? ¿Qué arquetipo? El arquetipo de Enoch, que esta era otra de las preguntas. Creo, a ver, que reviso, tiquiti. ¿Qué tiene que ver Enoch? Eso es, ¿qué tiene que ver Enoch? Pues fijaros que Enoch es como el arquetipo original. De hecho, ese arquetipo de Enoch pasa luego a Egipto como Tot, ¿no? Que es el de la escritura, ¿no? En la tradición etíope había lenguaje, claro. O sea, Dios crea el mundo mediante el lenguaje, crea al ser humano y luego les enseña a hablar, ¿no? Pero la escritura como que no se practica todavía. Y es interesante esto, ¿no? Porque cuando tú escribes realmente es cuando puedes hacer un análisis de una palabra. La ves, la interpretas, le das vueltas, tal. Entonces es otro nivel, ¿no? Esto lo vemos también en el curso. Hay varios niveles, ¿no? Eso sería en un primer punto, ¿no? Como nivel hablado, luego tendríamos ya como la escritura y así. Entonces, esta escritura, cuando Enoch es llevado al cielo, sabéis que es llevado primero una vez, le enseñan cosas, le enseñan la escritura, le dan ciertas como vueltas por allí para enseñarle todo, ¿no? Cómo funciona el mundo, cómo funcionan los astros, qué tipos de ángeles hay, todo esto lo vemos en el curso también mucho más explicado, y como con otros, obviamente, textos que acompañan luego a Enoch, ¿no? La cosa es que él vuelve a bajar y comparte todo eso que ha aprendido
con sus descendientes, ¿no? Y porque, como nos cuenta además, aparte del libro de Enoch, el Kibre Negest, nos dice que Enoch reinaba en aquel entonces, ¿no? Era como ese rey por gracia divina, aquel que reinaba, ¿no? sobre los hombres. Y bueno, pues él ya les enseña todo este sistema de escritura, ¿no? Que no solo yo lo pienso, o sea, la tradición etíope en su gran mayoría sigue pensando a día de hoy así, ¿no? Como que es el primer idioma, el idioma pues que había antes del suceso de la Torre de Babel, ¿no? Y de que pues Dios confundiera el lenguaje, ¿no? Y aparecieran un montón más de lenguas, ¿no? Para que no nos pudiéramos entender. Fijaos que es curioso además que se dice originalmente, ¿no? Que el que escribió el primer texto alquímico era Hermes Trimegisto. Guay, pues Hermes Trimegisto, que no existió, o sea, se sabe ya, perdonar si a alguien le ofende o tal o lo que sea, pero es que no existió, o sea, es una figura sincrética. Es una figura sincrética, es que mezclas conceptos de aquí a allá, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues eso es. El sincretismo es mezclar cosas como en la misma cosa, ¿no? Sobre todo cubrir un aspecto de una cosa con otra. Entonces ya un símbolo, para los que entienden ese sincretismo, representa otra cosa. Es como si yo digo, a partir de ahora, este león, en vez de un león, pues va a simbolizar una cebra, ¿no? Y ya a partir de ahora, siempre que queramos representar pues nuestro símbolo, una cebra, representamos eso. Normalmente el sincretismo se ha hecho cuando algo estaba prohibido, ¿no? Por ejemplo, fijaros en la religión, digamos, la santería cubana y tal. Es un culto que ellos tenían que fue prohibido, y entonces dijeron, ¿cómo hacemos para que el culto siga, pero lo transformamos? Sincretizamos. Entonces cogieron las figurillas, las estatuitas de los vaticanos católicos, y ellos pues lo cambiaron, es decir, vincularon justo un dios de ellos a una estatuilla de un santo o de Dios o de lo que fuera, dentro de las estatuitas de los católicos, ¿no? De las figuritas. Entonces ese es el sincretismo, ¿no? El aprovechar un concepto con otro. Entonces ahí este Hermes Trimegisto, fijaos que el Trimegisto, si os fijáis bien y hacemos zoom, fuera vocales, trem, ¿no? Tergem. Y es justo como gematría, tremejer, gemetre, pero del revés, ¿no? Esto que estábamos diciendo. Entonces, ya lo estáis viendo, es que hasta en el nombre, como del autor, de hecho, los nombres de los autores de los libros de alquimia, cuando se analizan, nos suelen dar una pista bastante grande de dónde viene el origen, o alguna pista, algún arquetipo original, o directamente nos están explicando en esencia de lo que trata el libro. Es que es este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de códigos, ¿no? Entonces, por eso lo digo así. Chicas y chicos, porque Enoch es como ese concepto o arquetipo que explicamos en el curso un montón, acerca de lo que sería recuperar el espíritu y nuestra naturalidad como seres humanos, ¿no? Enoch, ¿por qué se utiliza como arquetipo Enoch? Porque Enoch, fijaos, es un ser humano, es decir, esto de que se convierte en ángel metratón y todo esto, olvidaos, ¿vale? Porque esto pertenece a textos posteriores, que son textos bastante más modernos, digamos, ya dentro del mundo de la cábala y de la mística hebrea. Es decir, estos textos son bastante posteriores, es decir, en el libro de Enoch, en el libro etíope de Enoch, como lo conocemos aquí en Occidente, no cuenta nada de eso.
O sea, Enoch se va al cielo y ya está, y él se queda allá arriba, ¿no? Pero ni se convierte en ángel, ni se convierte en como en una especie de nuevo dios, ni como cuentan a veces en algunos vídeos de estos de internet, se fusiona con Yahvé, ni nada, 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 nada. Olvidaos de todas esas chorradas que cuentan por ahí sin fundamento ninguna, porque no tiene nada que ver, ¿no? Hay que intentar en esas cosas, si no te dan fuentes directamente, olvídate, se habla mucho de ello. Por eso es el arquetipo original, porque además Enoch en la tradición etíope es uno de los 3 seres humanos que suben al cielo sin morir. Es curiosísimo, ¿no? Eh, por eso es un arquetipo que representa la vuelta a la originalidad, a nuestra naturaleza, a cómo alguien a través de sus acciones y de su fe, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que decía Cristo, la fe sin obra, la fe sin acción, está muerta, no sirve para nada, no da fruto. Es que como que lo explicó de diferentes maneras, con diferentes frases, ¿no? Y es que es así. Al final, si nosotros estamos en desconcordancia, es que ni siquiera nuestro cuerpo va a regir bien, ¿no? Va a haber un montón como de problemas y conflictos internos que van a salir por algún lado. Vale. ¿Alguna pregunta más que podamos contestar? Otra pregunta que ya he contestado, que me habíais escrito. ¿Y la cábala fonética qué tiene que ver con todo esto? Pues ya lo he explicado. La cábala fonética sería como esta técnica que utilizan ellos, pues este lenguaje de los pájaros. Por eso, volviendo a lo mismo, esto de que sí es lo mismo, ¿no? Pero si la cábala fonética es mala, tú entonces, a ver, la cábala fonética en sí no es que sea mala o sí, o sea, es decir, es que se ha construido con ese concepto, ¿no? De ocultarlo, y entonces sí, claro, sería malo en sí, ¿no? Pero no tiene que ver con conocer la raíz de las cosas, ¿vale? Eso es volver a la originalidad, es que es como todo, o sea, daos cuenta, en Star Wars la fuerza es la misma, ¿no? Es como utilizar la fuerza. Están los caballeros Sith y están los Jedi. No hay más, entonces pues esto es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo, es decir, ¿por qué he llegado yo? Bueno, eso lo contaré después, ¿verdad? Que era otra de las preguntas. A ver, ¿qué más preguntas teníamos? ¿Existe la piedra filosofal como objeto físico? Sí, literalmente, sí. Y hay más gente, ¿no? Que también lo dice y tal. Unido a esto, que me decía, enseña la piedra filosofal, ¿no? Pues no la puedo enseñar, ¿vale? Claro, claro, es para hacerte rogar. Y si alguno llegáis a verla también, ¿no? Que es parte de lo que trata también el curso y todo esto, a que yo intento que te acerques, pero lo que te digo es algo que es de Dios, es decir, yo no tengo la piedra en casa, ¿vale? O sea, es algo que no la tienes en un cajón y es cosa de Dios. Olvidaos, ¿no? De este concepto alquímico de un señor que tiene como una gota mágica y entonces eso convierte. Olvidaos, olvidaos. Rematadamente olvidaos de eso, porque no es ese concepto, ¿vale? No es ese concepto. Pero ¿es físico de verdad? Sí. ¿Existe de verdad? Sí. Pero no es esto de que dices, venga, va, pues y ahora y multiplico y bla, bla, bla. Y no funciona así, ¿vale? No es un proceso científico. Es un proceso de fe. Es un proceso de fe con obra. Que por eso hay que identificarlo, y hay 2 tipos de alquimia. Esto lo explicamos muy bien en el curso, ¿no? Que podríamos entender lo que es la teórica y la práctica. Entonces, la teórica es la que te lleva a la fe y la práctica es la que te lleva a obrar con esa fe.
Entonces, son esos dos niveles, ¿no? El de la mente y el de el cuerpo, o si lo quieres llamar el cielo y la tierra, como tú lo quieras llamar, porque también eso se ha ido cambiando y diferentes fórmulas, diferentes analogías, ¿no? El sapo y el águila, pues igual, ¿no? Que eso también me preguntaron cuando compartí unas imágenes hace, creo, unas semanas y tal. ¿Y por qué un sapo? Pues porque el sapo está en el lodazal, ¿no? En el pantano. Entonces, justo, nosotros en la primera etapa de la alquimia nos metemos en el lodazal, ¿no? En el lodazal. O sea, esto lo explicamos al principio de todo, que es que aquí quien acude es porque está mal, pero porque ha sido llamado. Es decir, tú has sido llamado, no has escuchado la llamada de Dios, has escuchado la llamada de los demonios, que son los que te han atragantado, te has atascado en tu vida. Y no es que dices, joder, qué mala suerte tengo, es que todo me pasa a mí. No es eso. No es eso. Es que estás llamado o llamada a algo grande y por eso tienes todos estos bloqueos y todos estos enfrentamientos en tu vida. Porque tienes que cambiar la mente, tienes que cambiar la actitud totalmente, tienes que cambiar tu sentir, tienes que cambiar tu obrar. Si tú cambias tu sentir y cambias tu obrar, cambias tu mente también. Esto ya lo sabían, es que pensar, chicos, esto lo explico en el curso. Hay unos monjes que se llaman Shaolin, lo habréis oído, y estos monjes Shaolin controlan la mente a través del cuerpo. Es que no es nuevo, o sea, son monjes warriors, de los que se pegan de hostias, dan volteretas, ¿no? Y de todo tal, caminan sobre brasas, es gente que a través del cuerpo controla la mente. Es como los fakires de la India. O sea, es que no es nuevo esto, es que no es nada nuevo. Qué grande, Ángela, sí señor, Jedis presentes, justo. Llaman, eso es Search. Pues sí, muy a gusto de veros aquí también a vosotros y de leeros. Estamos aquí presentes. Si se pudiera aquí entrar con mil de gente a la videollamada múltiple, pues estaría muy, muy divertido. Vale, pues ya hemos contestado también. ¿Existe la piedra filosofal como objeto físico? Sí. Me decían, enseña la piedra, no la puedo enseñar. Ya sabéis, es eso. Igual me han dicho fotografía, la tal. Es que yo tampoco procuro no mirarla, ¿sabes? Gozo de su gozo de su poder y doy gracias de que no sé, ¿sabes? Exhibir estas cosas tampoco tiene mucha lógica, ¿no? No tiene mucha lógica. Me preguntaban, ¿has visto el directo Alejo este que hicieron en la 2 de un tío que convierte en oro y tacatá? A ver, eso si queréis lo explico también un día porque lo hacen de una manera muy interesante, ¿no? Que así es como vivían los alquimistas antiguamente engañando a los reyes, ¿no? Que cogían oro, lo cubrían con otro material y entonces hacían la transformación in situ, ¿no? Sacaban ahí un ácido que deshacía eso, que además era como de color rojo, ¿no? Que se supone que la piedra líquida es roja y tal, y tiraban esa ahí como unas gotas y tal, y a veces decían unas palabras, lo que fuera, y ¡wow! ¡Fum! Se convertía en oro. Claro, no es que se convirtiera en oro, sino que, ¿sabes? Lo había rodeado eso de... Entonces, eso de hecho está documentado, ¿no? Recientemente ha habido gente que les pillaron así y tal, o sea que este tipo de transformaciones públicas y tal es que no tiene sentido dentro de la alquimia. O sea, a mí ya es que cuando a alguno me habéis preguntado de estos como o el Conde de Montecristo, o estos como que se han hecho famosos porque iban por ahí de rey en rey buscando financiación a cambio de de hacer este truco, ¿no? De derretir lo que has cubierto por encima del oro y que parezca que se ha transformado en oro, cualquier alquimista, digamos, desde mi punto de vista y de la investigación que he hecho así durante los años, no merece la pena. Es decir, era
no un engañabobos, porque pensar que gracias a este tipo de técnicas, aunque eran una estafa, ¿vale? Pero gracias a eso, o sea, la química evolucionó mazo, pero mazo, ¿sabes? O sea, a veces también hay que mirar como lo bueno, ¿no? Que también me lo habéis dicho mucha gente, tío, Alejo, pero tú eres espiritual, ¿cómo que estás con estas movidas de tongañifas y de gente de esta tal, que eran los tongañifas de la Edad Media y tal? Y digo, a ver, digo, claro, es que había tongañifas, claro que había tongañifas, digo, pero gracias a esos tongañifas, en gran medida evolucionó que flipas la química, ¿no? Y la ciencia, y la metalurgia y un montón de cosas que estaban relacionadas con ello, ¿no? ¿Que era una estafa? Pues oye, claro, ese tío se tiraba ahí 20 años viviendo del rey y muchos desaparecían y se iban 4 reinos más para allá, ¿no? Antes de que llegara el día en el que tenían que hacer la prueba o realmente hacían la prueba esta y si colaba, pues ya ves tú, les daban mazo pasta y el pibe desaparecía. Porque en cuanto ellos cogieran el liquidito ese rojo que él les había dejado y lo echaran en plomo, no se iba a convertir en oro, ¿no? Ni de Blas, claro. Así es como luego a ellos no les funcionaba el líquido, claro. Aunque les hubiera dado las instrucciones, no les funcionaba. Claro, ¿cómo le va a funcionar? Porque era parte del truco mágico, ¿no? Que eso también me lo preguntabais mucho. ¿Puedes desmentir esto? Contar un poco. Pues mira, como ha dado tiempo y de pasada, lo he podido contar. ¿Qué más? Tiki tiki ti existe. Vale, ¿cómo se inicia uno en la alquimia? Pues ese es el término además exacto, ¿no? De decir, soy iniciado en alquimia, ¿no? Más que soy alquimista o estudiante o algo de eso, iniciado en alquimia está bien, porque es como que entiendes esa simbología, entiendes ese lenguaje o que simplemente te estás iniciando en ello, ¿no? Estás metido en ese campo al final que es el saber de las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios, o sea, eso lo vemos en el curso, ¿no? Fuera vocales, NTR es la raíz de Dios en egipcio, ¿no? Y de ahí, pues, naturaleza, ¿no? Natur, NTR, pues ya está, ¿qué es la naturaleza? La creación. Eza, ¿no? Como de que pertenece o referente a Dios, lo referente a Dios o lo que pertenece a Dios, ¿no? Eh, es la naturaleza tal cual, como con este código, digamos, como de las gafas, ¿no? Que decimos en Ethiopic Online. Entonces, pues al final, si os fijáis en todos los conceptos, para realmente entenderlos, ayuda, ayuda bastante, ¿no? ¿Y cómo se puede iniciar uno en la alquimia? Eso, que se me iba de las manos. Pues bien, te puedes buscar por ahí un curso de alquimia, ya sea este, ya sea otro, bien perteneces a una logia o a algún grupo hermético sincrético de estos y bueno, pues según vas ascendiendo de niveles o te vas vinculando a unas y otras secciones, pues se te puede brindar ese conocimiento o conocimiento, depende de qué libros, porque hay libros de alquimia de los que yo, desde mi opinión, merece la pena sacando, copiando, pegando, al igual 2 páginas y todo lo demás es morralla. Desde mi punto de vista es pues morralla, o sea, pum, 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 divagaciones y cosas que desde mi punto de vista no aportan y confunden simplemente, ¿no? Abres el libro y parece un manual de brujería, y es que en muchos casos se han combinado. Esto también me lo habéis preguntado, pero hay libros de alquimia que parecen manuales de brujería. Digo, efectivamente, porque estaba prohibida la brujería y entonces, como en aquella época la alquimia era guay, pero la brujería no, escondieron el libro de brujería dentro del de alquimia. Entonces iban mezclando los dos libros en uno, ¿no? Y así hay muchos, que es lo mismo, que vienen muchos conceptos que no tienen nada que ver o que propiamente el autor también, en muchos casos, sobre todo en la antigüedad, se utilizaban esos símbolos, ¿no? Pero en las épocas de persecuciones y tal, en el medievo sobre todo y tal, son los libros más
como ilógicos, ¿no? Dentro de la alquimia, algunos de ellos por eso, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Es un tratado de magia con un tratado de, al igual de cómo hacer el cuero para hacer abrigos de no sé qué, con no sé qué, y justo cosas que estaban prohibidas por lo que fuera, ¡pum! Que un día hablaremos de eso también, ¿no? Del negocio del alcohol y la iglesia, que tiene que ver con la Inquisición, que tiene que ver con que los primeros que empezaron a comercializar y que hicieron una multinacional del licor fue el Vaticano. Eso estaría guapo. Ese directo también estaría muy guapo. Si os interesa lo plantearé ahí para la próxima semana. Vale, y para ir así resumiendo, acabando. ¿Qué preguntas más nos quedaría? Ah, eso, ¿cómo se inicia uno? Pues eso es. O alguien te invita a ello, si estás en un grupúsculo, de esto es como digo yo, o directamente pues te puedes buscar un curso, ¿no? Nosotros enseñamos la alquimia de Enoch, es decir, lo que hay de verdad detrás de la alquimia, ¿sabes? Vemos obviamente todo este lenguaje, todo esto, pero basándonos siempre intentando ir hacia detrás, ¿no? Hacia qué es lo que hay detrás. Y lo que hay detrás o más antiguo, pues son estos textos sagrados, ¿no? Igualmente lo relacionamos hasta con textos de Jung, ¿no? Que sería un alquimista así súper reconocido, súper famoso, además un gran estudioso de la mente humana, ¿no? Y de la psique, el subconsciente, el inconsciente, tal, el libro negro, el libro rojo, ¿no? Fijaos que uno de los libros es solo dibujos y por eso no se entiende nada. Fijaos que utiliza ese código alquímico, ¿no? De solo dibujos, ¿no? Y por eso, claro, es que él es alquimista en cuanto a eso, que utiliza este tipo de simbología en sus libros, ¿no? Por eso también Jung es un poco a veces duro de entender, ¿no? Es un poco duro de entender, pero digamos que como es que es alquimia más práctica, ¿no? Más de nuestros días. No suele hablar de un caldero, ¿no? Y de este tipo de fórmulas mágicas y tal, ¿no? Es como más conciso, es un hombre estudioso de la mente, pero se refiere también a estas cosas. Vale, y entonces, ¿cómo te puedes iniciar? Búscate un curso de alquimia, a ser posible que se trate la alquimia práctica, porque yo lo he visto y hay bastantes cursos que es alquimia, pues teoría, sobre todo, ¿no? Teoría o directamente como construyete tus chapitas y tus cosas y no sé, es buscar un poco también el concepto o lo que quieras o lo que no, ¿no? Aquí yo te aseguro, te doy las pistas, te doy la clave, la cosa es que ya tú lo pongas en a manejar, ¿no? Es decir, aquí tampoco hay un seguimiento, digamos, obligado, ¿vale? Es como un curso en el que yo te enseño unas claves que a mí me están funcionando y me han funcionado, porque sigo poniendo en práctica muchas para seguir evolucionando. Y que no es que me han funcionado a mí, es que le funcionaron a Enoch, le han funcionado a todo el mundo que las ha seguido en diferentes culturas a lo largo y ancho del mundo, porque no es otra cosa que recuperar todas esas cosas naturales que resuenan con nosotros y que el mundo nos ha ocultado, nos han intentado separar. ¿Qué más preguntas teníamos? Vale, teníamos otra que es, explica cómo conseguir la piedra filosofal. Pues es que, ¿cómo conseguirlo? Pues aprendiendo alquimia y después de aprender alquimia y mientras que aprendes alquimia poniéndolo en práctica, ¿no? Tienes que ponerlo en práctica, tienes que mucha fe y es un tiempo del Señor, ¿no? Porque me decían, ¿en cuánto tiempo yo puedo conseguir cambiar mi vida? Y yo digo, yo te puedo decir en cuánto tiempo acabas el curso, más o menos, ¿no? Porque yo sí veo que sí hay gente que entiende más cosas o que está más preparada, ¿no? O sea, hay alguna alumna o algún alumno que pues voy mucho más rápido porque tiene conceptos mucho
más claros, o de repente en una clase como, o en un capítulo, en un tema, como que parece que divagamos mucho, que tardamos mucho en ese capítulo, pero es que luego hay dos o tres que van todo rápido, ¿no? Porque justo es un alumno o una alumna que yo le estoy hablando de una cosa y me habla de otra cosa, como de un capítulo muy adelantado, muy superior, pero que es un concepto que está relacionado, y como lo ha sacado y veo que le interesa, oye, pues yo lo potencio, ¿no? Entonces, es que también depende de tu preparación en cuanto a la teoría y también es en cuanto a tu preparación en cuanto a la práctica, ¿no? Es decir, alguien que está muy acostumbrado a darle caña súper a saco, ¿no? Por ejemplo, hay un chico que lo anunciaré dentro de poco, que es como algo exclusivo que estaba haciendo, que ahora ya tiene nombre, que es la mentoría Mindwork, que es a saco, es alguien como muy que lleva ya un nivel de vida bastante top, ¿no? De mucho, se exige mucho, digamos, en todos los niveles, ya en un nivel de éxito gordo. Y es eso, ahí sí hacemos un seguimiento constante, ¿vale? Pero todos los días. Es pim, 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 todos los días. Y no es que yo sea un crack precisamente o que... No, es que simplemente he entendido las cosas y sé que poniéndose en práctica funcionan. Yo muchas, de hecho, las estoy mientras aplicando en mí. Esto es lo bonito o lo raro, ¿no? De esta especie de mentoría que sería alquimia aplicada al más puro estilo, pero a saco, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, ¿no? Como a saco, ¿no? En plan de cúrate y desarrollate al máximo, ¿no? Por eso lo he llamado mentoría Mindwork, como mente de oro, ¿no? Porque work es oro en guiez o dinero, pero sobre todo oro. Y fijaos que de ahí viene work, trabajar, al inglés, ¿no? El término work no es malo en inglés, o sea, trabajar a mí no me gusta y no lo utilizo, pero work en inglés mola. Porque es ese concepto como de laborar para llegar al oro, ¿no? Entonces, ahí lo veis. ¿Y cómo se conjuga orar en primera persona? Yo oro. Más cábala fonética, ¿no? Entonces, esto lo explicamos mucho más en el curso y así. Pero es básicamente esto, ¿no? Entonces, la intensidad es que es dependiendo. Este chaval, por ejemplo, pues es una máquina, está muy acostumbrado a pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam todo el día, se exige mucho, mucho más que yo. Yo, de hecho, este curso ni lo anuncié, o sea, es curioso porque he estado de la mentoría, simplemente creé como dentro de la web de Learning Give una sección y la tenía oculta, pero este chaval llegó a ella, o sea, no la tenía bien oculta y llegó a ella y me escribió directamente, ¿no? Y oye, tal, dame tu teléfono y te llamo, nos reunimos, ¿no? Que quiero, pues eso, me interesa. Esta es la primera vez que veo esto, no lo he visto ni en inglés, ni en español, ni en ningún lado, ¿no? Y me interesa. Y yo todavía no lo había anunciado porque estoy yo en fase de autotransformación aún, ¿no? Que tengo como que desarrollarme del todo y por eso no lo quería. Esperar un momentito. Eso, que quería salir Nalita, la gatita ya se estaba echando ahí la siesta y quería salir para afuera. Pues este es el tema, ¿no? Que contaba, que como precisamente yo no veía qué tal, no quería todavía anunciarlo, ¿no? Y llegamos ahí como una especie de acuerdo de confidencialidad, el cual yo no puedo decir quién es ni, o sea, pues que vamos a intentar como que no nos no vean juntos y así porque precisamente como esto es una mentoría 1-1, o sea, y bueno, no es que vive en muchos sitios este chaval, pero pues nos vemos bastante a menudo, así en persona y si no así, y vamos, pues es un nivel muy intensivo, ¿no? Entonces en este nivel intensivo yo creo que en un año tanto él como yo somos otra cosa, ¿no?
directamente, que yo es lo que pensaba, es cuando lo pensaba anunciar, ¿no? Como cuando yo lo vea en mí, pero bueno, él dijo, yo creo en ello, o sea, es un chaval también que ha tenido bastantes mentores, ¿no? Que lleva un montón de años formándose en diferentes áreas, en diferentes campos, en diferentes cuestiones y pues como que le ha visto ahí un potencial precisamente que no estaba oculto y por ir centrando en esto entonces tú puedes transformarte, puedes de verdad conseguir esa piedra, puedes de verdad llegar a ello, puedes llegar a ello. Eso te lo aseguro. Si quieres de verdad, puedes llegar a ello. Yo te lo aseguro al 100%. Ahora, el tiempo ya es que es lo que te digo, o sea, depende de cómo te pongas, ¿no? Porque todos tenemos prioridades, todos tenemos cosas en cierto momento y esto tiene que ser tu prioridad. O sea, lo tienes que integrar con todo lo demás y tiene que formar parte de tu vida, ¿no? Y para que realmente progrese y avance. O sea, lo tienes que acabar integrando. Al principio cuesta, pero luego es la bomba. Pues muchísimas gracias, Blue RL9. Muchísimas gracias por estar ahí apoyando y por estar escuchando. Un placer además teneros aquí a todas y a todos porque para eso hacía también el directo, ¿no? Ya os digo, si se os ocurre algún tema que queráis que tratemos, escribirlo ahí por DM y lo apunto también para lanzarlo como cuestionario a ver si le interesa a más gente. Y bien lo preparo, si no lo conozco, si no pues aquí como esto simplemente lo charlo y ya está. ¿Eres de verdad alquimista? Me preguntaba. Perdonad que me ría, ¿eh? O sea, no lo hago con maldad para nada. O sea, lo hago desde el más puro cariño, porque cuando leí el DM, de verdad que me reí como con el mismo cariño. ¿Eres de verdad alquimista? Porque digo, wow, es que es como, me río con inocencia, ¿no? Porque digo, es que, ¿y qué entiendes tú qué entiendes tú por alquimista, ¿no? O qué entiendo yo por alquimista, ¿no? Si soy alquimista, pues con el significado que al final entiendes en el curso, que al principio explico lo que quiere decir el significado, lo explico en algún vídeo, en alguna conferencia por ahí o en alguna charla, si me veis o lo que sea, es típico, ¿no? Me lo preguntáis o lo que sea, o en algún live, sí, como la etimología y tal. Pero luego vemos la etimología oculta, ¿no? En el capítulo final. Y miras, uy, te lo guardas al final, ¿no? No, 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 es que hay que explicarlo al final porque ya tenemos interiorizados todos los otros conceptos. Entonces, cuando a veces una palabra, un concepto engloba muchos otros y muchas capas de sabiduría y muchas capas de simbología y cosas, al final, para poder entenderlo del todo, tienes que dar varias vueltas y analizarlo desde diferentes ángulos, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Depende de las gafas que te pongas, ¿no? Con un filtro de color o con otro lo vas a ver de una manera. Entonces, la manera mejor de poder analizar algo es verlo desde más puntos de vista y por eso al final explicamos al final de todo la etimología, porque si se explica al principio, no tiene sentido ninguno. Es que la gente va a decir, cualquiera diría, pues vale, pero tal cual, os lo aseguro, es que no tiene sentido. Entonces no es tampoco por guardarme ahora nada, ni nada de eso ni tal, sino que es que hay conceptos que son muy profundos de explicar. O sea, que es que ni siquiera en una charla, ¿no? Que de esto de, wow, quedamos y me lo explicas, ¿no? Que me dice algún colega y le digo, es que enseñarte así alquimia en una tarde, en plan de, vente a Miquel y tal, tomamos algo, vemos una peli así en un rato, me cuentas, es que no, es que esto no va así, es como, explícame una cosa así de los salmos, ¿no? De un texto, es que analizar así algo no se hace en un momento, ¿no? Chicos, esto es una labor sagrada, ¿no? Yo a los alumnos o compañeros, porque en verdad son compañeros, yo también soy otro, otro compañero más, ¿no? En este caso, pues que estoy simplemente avanzado y puedo compartir esa sabiduría. Estoy más avanzado que ellas o que ellos y puedo compartir esta sabiduría.
sin más, pero yo estoy obrando también, ¿no? Estoy haciendo mi labor, mi transformación, encima aplicándolo así a nivel intensivo. A ver, a ver en qué acaba todo esto, ¿no? Lo pondré también, déjalo si quieres en los comentarios o en YouTube luego cuando lo subas, si quieres que vaya como haciendo aunque sea un mini resumen o en los estados, ¿no? De cómo va mi día a día, es decir, de cuando me levanto, lo que voy haciendo en cada momento, como para que se vea toda esa labor de la mentoría Mindwork, ¿no? De cómo estoy eh, aplicando eso en mí mismo, ¿no? Ya que no puedo compartir directamente como el contenido, capturas o fotos con este chaval, pues precisamente para que lo veáis aplicado en mí, ¿no? Que además es el mejor ejemplo. O sea, más que como, mira, a este chico le está funcionando, no, bueno, pero a mí me funciona también, ¿no? Para que veáis cómo es. Vale, pues eso sería el cómo conseguir la piedra. Eso sería también el si soy de verdad alquimista, pues estoy justo en ello, ¿no? En esa transformación. Y fijaos que he dicho, conozco la piedra, uso la piedra, sé que existe la piedra y digo que estoy toda en el camino, ¿no? También, que es algo que se dice mucho en los libros de alquimia, ¿no? De ahora que conoces la piedra es cuando empieza el camino, ¿no? Y wow, o ahora que tienes acceso a la piedra, que decía, no recuerdo en qué texto, ahora que tienes acceso a la piedra es cuando empieza el camino. Y es realmente eso, ¿no? Es como es otra parte, ¿no? Ahí es donde empieza realmente todo, ¿no? Sería esa búsqueda o esa cosa. Entonces, yo no es que esté tampoco al final. Chicos, esto es algo que estás ahí constantemente, ¿vale? No, o sea, el encontrar la piedra sí es una labor muy de mucho esfuerzo, pero una vez que la encuentras no es que venga y ya está, ¿vale? Hay que seguir laborando y con más ganas, porque cuando tienes algo de valor van a venir a robártelo. Creerme, tú imagínate si consigues ahora 4 montañas de lingotes de oro, de los lingotes de oro, del dinero que vale, ¿no? Que ya no es ni digital ni moneda, oro, lingotes de oro, y déjalo en la plaza del pueblo, en la plaza de tu barrio. A ver lo que dura, ¿sabes? Los lingotes. A ver en cuánto tiempo lo coge la gente y se lo lleva, ¿no? Y es esta la cosa. Es esta la cosa. Y no penséis que no la enseño para que no vengáis a robarla, ¿no? Es que no es algo que como digo yo y como dicen muchos alquimistas, no está en mi poder. Puedo hacer uso de ella, pero no está en mi poder esa piedra. Eso es cosa de Dios, como por eso lo explicaba así, ¿no? Decía que son leyes de la naturaleza, que a su vez son leyes de Dios, ¿no? Las leyes físicas, las leyes químicas son leyes de la naturaleza y a su vez son leyes de Dios. Entonces tú puedes hacer uso de ellas, pero decir que estás al control de esas leyes, tú, pues ya son palabras mayores, ¿eh? O sea, yo sí hago uso de ella, pero yo no controlo. Así como, venga, tal. La piedra filosofal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en los textos alquímicos se llama la piedra filosofal, se llama el elixir de la vida también, se llama la fuente de la juventud, se llama también, que algunos me lo han dicho, ¿no? Y por eso como que en tantas películas, ¿no? Hay como que hablan y digo, claro, hay muchas películas que son todo el rato, por decirlo de alguna manera, como si fuera un manual de alquimia codificado, ¿no? Es como el Principito. Pues ahora ya lo vais a ver con otros ojos. Principito es igual, es un texto, es un manual de alquimia codificado, ¿no? Alfanjui, otro manual de alquimia codificado. Es que hasta si me apuras, el Quijote tiene también un montón como
chistecitos y de códigos alquímicos, ¿no? Entonces, como que todos los autores así clásicos y esto estaban todos iniciados en este tipo de saber, ¿no? Encima manejaban las palabras, chicos, es que pensar eso, que el que maneja las palabras, lo que decía yo, ¿no? Y en su laboratorio las mueve, las deconstruye, las analiza, las observa, las dibuja, las piensa, las estudia, las maneja, ¿no? Las intenta comprender. Al final, pues llega a otro nivel, ¿no? Es que es también como nos lo decía Tesla. Tesla hablaba también como de esos niveles, ¿no? Y que al final todo es frecuencia, todo es palabra, todo es sonido, todo es a su vez simbología. Esa frecuencia que es vibración nos afecta y a través de ella afectamos a las cosas. Por eso es posible el cambio, ¿no? Y sí, justo como dice Ángela, que Dios nos ayude en la labor del buen uso de la palabra, porque al final es eso, ¿no? Que no es que tengamos nosotros la clave porque somos gente muy lista o que aquí vendría, ¿no? La otra pregunta, una de ellas que me decían, que me ha encantado también, que era, ¿quién te enseñó todo esto, no? Pues a ver, entendiendo por todo esto, yo he tenido profesores. He tenido un profesor de GIZ que es Mario, que desde aquí le mando un beso y un abrazo enorme. Pues aprendí con Mario Guíez, fue mi profesor. Yo luego seguí estudiando también por mi cuenta, ¿no? He devorado un montón de manuales etíopes, de todos los manuales que hay y tal. Aprendí hebreo también con un profe, con Carlos, que un crack también, le mando también un abrazo enorme. Aprendí egipcio clásico con Laura, también la mando un beso enorme, un amor de profe también. Y aprendí también arameo con Cayetana, ¿vale? Que desde aquí también un abrazo y un beso enorme, ¿no? Entonces han sido, digamos, como mis puertas o mis mentores, si lo queréis llamar así. Realmente yo es que, o sea, más que como mentores, les veo como profesores de esa lengua, ¿no? Que fue lo que yo busqué para aprender en concreto, pues con cada uno de ellos. El sabeo, también a algunos me habéis preguntado, ¿y cómo aprendiste sabeo? Pues a sabeo aprendí yo. Os he estudiado yo por mi cuenta sabeo con los manuales que hay de sabeo y tal, porque al final los símbolos son muy parecidos, o sea, las letras derivan de las letras GIZ, al final son las mismas, mucha raíz de las palabras es igual que el GIZ o que el hebreo y así, entonces pues por esa facilidad pues me dio por ahí, ¿no? Por entender el sabeo, también para poder entender un poquito mejor el GIZ. Entonces, eso sería a través de los expertos que he aprendido yo lenguas. Entonces, no es que yo no he tenido un profesor de alquimia, por ejemplo, he tenido pues profesores de lenguas, ¿no? He tenido un profe de GIZ, o tuve un profe de GIZ a un nivel muy básico, porque era un curso así como básico con el que aprendí. Luego aprendí hebreo, digamos eso sí que tenía un nivel un poco más grande. Arameo también estudié, igual, egipcio clásico, ¿no? Porque me parecían idiomas bastante básicos. Los primeros el GIZ, porque es el idioma en el que no se ha manipulado las lenguas, ¿no? Lo que serían las lenguas, perdón, los escritos sagrados, ¿no? Las sagradas escrituras, ni la historia tampoco se ha cambiado. Luego, claro, el hebreo, y porque la gran mayoría de la Torah está escrito en hebreo, excepto una parte que está escrita en arameo. Por eso estudié, de hecho, arameo a la vez que estudiaba hebreo. La gente me decía, estás quedado lejos, pero o sea, eran más parecidos, que las letras son las mismas, ¿no? Y muchas raíces son las mismas,
No se vocaliza igual, a veces no se pronuncia igual, pero dije, ya que me pongo, ¿no? Y estudié, de hecho, hebreo a la vez que estudiaba arameo, ¿no? Así a la vez y un poco locura, pero la verdad es que bien para eso, para poder entender también la Torá y ver, a ver, compararlo, ¿no? Con el Guíez y pues ver a ver qué onda, ¿no? Con los textos. Y diréis, ¿y por qué te digo por el egipcio clásico? Pues fijaos, porque el egipcio clásico, eh, quieres que no, al final está como muy metido, ¿no? En nuestra mente, lo tenemos ahí como muy... como el primer idioma, tal, muy machacado, sale en todos lados y tal, y me parecía interesante, sobre todo viendo ya o simplemente cotillándolo un poco por encima y viendo que muchas raíces, porque también es un idioma que funciona, pues eso, como con raíces, de hecho, el egipcio clásico, si veis estos vídeos que me pasó una alumna de GIF, un vídeo que salía una chica así como vestida de sacerdotisa egipcia, ¿no? Así como cantando en egipcio. Y claro, me lo mandó y me decía, oye, Alejo, ¿y esto? A ver qué le decía yo, ¿no? Y digo, wow, digo, pues esto mola, ¿sabes? Como cosa de marketing, mola un montón, le saldrán 1000 alumnos, como para el curso este de te hago el ritual online y te canto egipcio y tal, pero es que vamos a ver, no sabemos ni siquiera las vocales que utilizaban. O sea, por ejemplo, en Giez hay 7 vocales. En hebreo hay 12. Entonces, sabéis, en latín tenemos 5. Entonces, es que, claro, o sea, especular es la cosa. El egipcio no se sabe cómo, qué vocales tenía. Es decir, entendemos las letras porque en las letras no se representaba la vocal, se representaba solo la consonante. Entonces, pronunciar el egipcio, hay un acuerdo como internacional, claro, para que en las conferencias o lo que sea, pues nos entendamos, lejos de decir CRTBP o HBT, ¿no? O como hablo yo así, como con consonantes, ¿no? Pero es que, o sea, ya imaginaos cantarlo, ¿no? O sea, imagínate que ya hay acentuación y todo. Tú imagínate en una palabra larga, MTN, ¿no? Metono o matano o mutano o meteno y luego cómo lo acentúas. Méteno, meteno, meteno. Es que no sabemos ni siquiera cómo acentuaban. Entonces, igual, estos vídeos que sale así gente especulando con el egipcio, todo eso, por favor. Es que no lo fomentéis, ¿sabes? O si acaso ponerle un comentario y decir, anda, estudia, estudia egipcio. Pero ni siquiera, ¿vale? No quiero promover el odio ni nada de eso, pero que es una teorización, simplemente. Selam, Sista Checa, gracias por conectarte. Pues estamos ya aquí básicamente acabando. Y estaba contestando quién me enseñó todo esto, pues los profesores y profesoras que he tenido yo dentro de los idiomas. Podría también añadir que ahora, como por llamarlo de alguna manera mentor, por llamarlo de alguna manera, pues está Carlos Santo Carretero, una auténtica eminencia en el hebreo, arameo y textos bíblicos, angelología, demonología, que me está echando una mano con uno de los libros que estoy acabando, ¿no? Me está haciendo la super ayuda, ¿no? De, pues, que ver que todo está bien redactado, ¿no? Que todo eso, que más o menos lleva un poco concordancia y así, y aparte, pues, me va a hacer así como si fuera una introducción, ¿no? Una presentación para,
pues un poco, claro, siempre si vas a sacar un libro así hablando sobre lenguas o lo que sea y tal, pues que haya alguien que es especialista en eso, que te presenta y tal, vamos, para mí es la bomba, ¿no? Entonces, pues no es que él me esté ahora enseñando así nada nuevo directamente, ¿vale? No me está dando clases, pero yo cada vez que él me da una corrección o algo, yo eso lo valoro como oro en paño, ¿no? Porque es alguien a quien admiro hace años, desde que le conocí, ¿no? Ya le conocía antes de que fuera mi profesor, por eso busqué precisamente un curso de hebreo, ¿no? Que fuera alguien, pues que, chicos, que tiene calidad, o sea, es que es así, si quieres aprender algo, búscate a alguien que sepa bien de eso, que tenga calidad en ello y ya está. Y yo lo que hice, ¿no? Pues lo cogí, bueno, pues lo quería mencionar solo por eso, ¿no? Porque como que a día de hoy pues sigo también aprendiendo y es algo que pongo en práctica porque es en cuanto a cómo escribir, entonces yo hago estos apuntes también y bueno, pues podría decirlo que no es como alquimia, pero que en cuanto a cómo escribir no es que me esté enseñando, ya os digo directamente, pero me está corrigiendo las cosas, o sea que me está enseñando y me está ayudando mucho, ¿vale? O sea, yo se lo agradezco desde aquí. Un abrazo y un beso enorme. Y... ¿qué más? La alquimia no me la ha enseñado nadie. La he aprendido yo durante los años, leyendo un montón de textos y sobre todo porque cuando entendí el lenguaje, pude leer en el código directamente como si tuviera ya puestas unas lentillas o unas gafas, ¿vale? Entonces ya veo esas cosas siempre, pues lo descifré, ¿no? O sea, yo ya me había acercado hace años a la alquimia como muchos de vosotros y no entendía nada. O entendía cuatro cosas, ¿no? Ah, vale, pues esto es gente como que intenta convertir el plomo en oro. Parece que también se habla como de una transformación espiritual, se habla, ¿no? Como de un desarrollo, un crecimiento, crecimiento, ¿no? Porque no hay que limpiarse. Yes, I, como dice Sista Checa, never is too late. Así es, nunca es tarde, chicos y chicas, para proponerse el cambio, ¿vale? Todo es posible si creemos en Dios. Todo es totalmente posible. Lo que pasa es que tenemos que tener fe, ¿no? Estamos muy programados por pensamientos limitantes y los tenemos que cambiar por pensaciertos que nos expandan precisamente nuestro ser, ¿no? Me preguntaron también, ¿a qué logia perteneces? Esto es algo que me gusta, ¿no? Que a veces cuando me lo preguntan enseño un tatuaje que tengo, pero bueno, no lo voy a enseñar esta vez y tal. Y pues no pertenezco, chicos, bueno, a ninguna logia como tal. O sí, no sé qué deciros. O sea, si lo entiendes como logia, pues sí, pertenezco a la mejor y más antigua y más elitista y a la vez más abierta para todo el mundo logia que existe, ¿no? Que es la casa del Señor, porque el sentido de logia es de una casa donde tú haces, o sea, donde tú recibes invitados. Ese es el sentido de logia. Y donde tú te tratan como un hijo y donde tú sirves a tu maestro y donde tu maestro te enseña, ¿no? Entonces, aquí acabo de contestar a lo anterior, que es, ¿quién te enseñó todo esto? Pues como me decía el chico de la mentoría cuando nos conocimos al principio, ¿no? Y tuvimos esa entrevista de tú a tú aquí en Madrid. Y me decía, ¿quién te ha enseñado esto, no? Y le decía, ¿esto el qué? Él me decía, lo del código, bro, lo del código. Esto que te lo enseñó tu profesor de Git, te lo enseñó el de hebreo. Digo que no, digo, es que lo del código y el mundo, eso lo he visto yo. O sea, no me lo ha enseñado otro que no es Dios. Es decir, no es que lo haya visto yo por mis propios medios. Es Dios el que me ha permitido verlo. Conozco gente que habla muchas más lenguas que yo, incluso lenguas antiguas, ¿no? Que maneja más lenguas antiguas y le hablo de lo del código y me dice, estás quedado.
¿sabes? O sea, que es que no tiene que ver con méritos propios. Tú puedes aprender 80 lenguas antiguas, todas las lenguas antiguas del mundo y no ver el código, o aprender una lengua o dos y ver el código. Es que no tiene nada que ver. Dudo que sin que aprendas una lengua antigua veas el código, porque hay unas normas formales que se expresan en ese sentido original de la palabra y que están en todos los lenguajes antiguos. Entonces, si no aprendes al menos una lengua antigua, es imposible que veas el código, eso sí. Pero no lo ves por aprender una lengua antigua, que eso también me lo decían, yo puedo, y sin aprender GIF podría ver el código. Y digo, hombre, aprendes hebreo, puedes ver el código también. Es muy probable. De hecho, porque la cábala fonética se utiliza mucho el hebreo, entonces lo vas a ver. Ahora, el sentido original de las palabras con el hebreo pues no lo vas a entender. El hebreo es un idioma bastante cambiado, ¿no? Y esto dicho por los lingüistas hebreos y especialistas hebreos. Yo no me considero un especialista en hebreo, ¿no? Eso no me veréis nunca decirlo, ¿no? Ni siquiera en GIF me llamo especialista, ¿no? Digo siempre que soy un estudioso de eso o curioso sobre todo, ¿no? Pero pues de GIF sí me atrevo a hablar, ¿no? El hebreo no me pongo a dar charlas del hebreo como tal, porque pues es igual una lengua, no hay que profundizarla mucho. Sí que es verdad que la he estudiado, que la manejo, la puedo leer, puedo traducir cosas y eso. No la manejo tanto como el GIF, pero bueno, que os lo recomiendo. Si de repente os gusta más el hebreo, os llama más o lo que sea, os va a ayudar, ¿no? Para poder al menos acercaros a ese sistema, digamos, radical, que digo yo, de raíz, ¿no? De que somos súper extremistas. Pues entonces, a esa logia pertenezco, ¿vale? Porque eso es lo que quiere decir un poco logia, ¿no? Como una casa, un lugar donde te alojas, de logia, alogias, ¿no? Pues de alejo, alogia, logia, pues sí, pues eso es, ¿no? Entonces pertenezco a esa logia, ¿no? Me habéis preguntado a veces también si soy de la AMOE, o sea, AMOE, la Ancient Mystic Order of Ethiopia. Pues, ¿qué os podría decir? Es que si fuera de la Ancient Mystic Order of Ethiopia, no os lo podría decir. Y si no fuera, pues os diría también que no soy. Entonces, quiero decir que si lo fuera, os diría que no lo soy, y si no lo soy, también os diría que no lo soy. Entonces, os digo que no lo soy y acabamos antes, ¿no? Pero ya es lo que queráis creer vosotros o no, ¿no? O sea, yo no sé. Ya creo que os he respondido, ¿no? Ese es la logia a la que a mí me pertenece interesar, o sea, me interesa pertenecer. Me ha salido ahí un Yoda, que es estar en la casa del Señor y ya está. Es que cualquier otra logia, pues ahí está, ¿no? Yo solo me vinculo además a Dios, por eso es interesante que me preguntabais gente lo de la Ancient Mystic Order of Ethiopia, porque sería, como algunos me habéis escrito, sería, porque habéis visto que aún queda uno de los vídeos en el canal, sería efectivamente a la única logia a la que yo podría pertenecer, porque es una logia en la que se practica, solo los miembros pueden ser cristianos y tienen que ser cristianos ortodoxos etíopes, ¿no? Entonces, efectivamente es a la única logia a la que yo no puedo pertenecer a masonería o cosas de esas, ¿no? Que era una de las preguntas también. ¿Eres masón? Y no, yo no puedo pertenecer a masonería, chicos. O sea, yo con mis creencias, mi fe, mi cosa y tal, sabiendo lo que hay y tal, no puedo pertenecer a masonería entendiendo ese tipo de masonería, ¿no? El Ancient Mystic Order of Ethiopia podría ser miembro, podría pertenecer perfectamente, ¿no? Desde el punto de la fe, desde el punto de la cultura, de la misión, de la idea o de lo que fuera. Lo que pasa es que ahí la membresía, digamos que es como secreta o discreta, ¿no? Como la masonería y eso, pero vamos.
cristiano, ¿no? Si me tengo que definir de alguna manera, diría que cristiano ortodoxo tewahido, ¿no? O sea, cristiano ortodoxo oriental o no calcedoniano, ¿no? Como se podría decir también. Y pues, qué más preguntas teníamos? Pues ya he contestado a todo. ¿Eres de verdad alquimista? ¿Quién te enseñó todo esto? A ver si hay alguna. Vale, wow, llevamos un buen ratito, ¿eh? Llevamos un buen ratito. Pues eso, vamos a ir acabando el directo. No sé si de repente tenéis alguna otra pregunta. Voy a echar un ojo al chat. Muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas por participar, por conectaros, a todos los que habéis ido durante el tiempo, que ha habido gente también que se ha metido un rato, se ha despedido, Peña que se le ha ido la cobertura o lo que fuera y que también nos lo ha dicho ahí. Entonces, muchísimas gracias, a gustísimo de precisamente que esto funcione, ¿no? Que vayamos haciendo esta comunidad de curiosos o de despiertos y de despiertas. Recordaros igual que para quien le interese este tipo de estudios bíblicos o de textos y así, tenemos una comunidad, o sea, como un canal y un grupo en Telegram. Uno es enfocado hacia el guide y el otro más hacia los textos, ¿no? Todos los días comparto las lecturas pues de cada día y también comparto ahí pues lo que es el sinaxario, ¿no? ¿Qué es el sinaxario? Pues es un libro que nos dice que se conmemora ese día, ¿no? A qué santo o a qué figura se conmemora o qué festi, ¿no? ¿Qué celebración se conmemora ese día? Así que, pues, muchas gracias a todos de nuevo. Suyud, bienvenida, aunque ya nos vamos a ir. China 12, bienvenida también, aunque ya nos vamos a ir en breves. Muchísimas gracias a ti, Ángela, también por participar. Otra alquimista, ¿no? Que diríamos, o monja, porque yo igual nos llamo así durante el curso, ¿no? Monjes, y diréis, ¿y esto por qué de monjes? Porque, fijaos chicos, los monjes del desierto vienen a ser alquimistas, ¿no? Gente que se iba también, ese concepto de desierto que se utiliza en los textos alquímicos, que se dibuja también en los textos alquímicos. Es por eso, ¿no? Estos eran los verdaderos psiquiatras y estos grandes manuales de psiquiatría y estos grandes gurús de la psiquiatría. Todos tú te lees los grandes manuales de los monjes del desierto, ¿no? El Tratado Práctico de Bagrio o los escritos de Juan Casiano, ¿no? Que era el discípulo de Bagrio, que seguía como explicando los conceptos y dándoles una mayor profundidad. Claro, es que era su discípulo, o sea, aprendía con él porque vivía con él. Era en el más antiguo sentido de discípulo, ¿no? De que llegaba alguien y le decía, padre, acépteme, ¿no? Y entonces tú le servías, le preparabas la comida, lo que fuera, y él a cambio, pues, te recibía como un hijo, ¿no? Y te tenía ahí, te enseñaba y todo esto, y pues tú lees esos escritos y lees luego los manuales estos de psiquiatría y quitando que cambian un término por otro, están hablando de lo mismo. Y por eso no es raro, ¿no? Que ahora vuelven todos estos temas, vuelven todos estos conceptos. Hay un montón de vídeos en internet sobre los ancianos del desierto, sobre todos estos conceptos de transformación espiritual. Entonces, simplemente igual, invitaros si queréis, tenéis ahí esos grupos de Telegram, tenemos también contenido exclusivo y abierto también, ahí como en 3 niveles también en nuestro Patreon, que ahí sí que estamos, o más bien estoy súper activo, ahí comparto todo, es un poco como el centro neurálgico y bueno, pues ahí desde para aprender Giz o para cualquier cosa, compartimos un montón de cosas. Seguirnos también en YouTube, lo dicho, porque dentro de posiblemente el próximo mes arranquemos con esos directos en YouTube, que van a ser exclusivos nada más que YouTube. Y donde intentaremos pues entrevistar a gente dentro del mundo de la espiritualidad o dentro del mundo de las lenguas o incluso de la alquimia, ¿no? De la palabra, de
este tipo de cosas, ¿no? Gente que sabe hablar bien, gente que maneja. No quiero decir de momento nombres de invitados, pero estoy intentando cerrar cosas con gente gorda, ¿vale? Big names, ¿no? Como decimos en el reggae, pues big names, pero del mundo del PNL, del mundo de los idiomas, de todos estos mundos en los que llevo pues años, digamos, viviendo, ¿no? Y leyendo y estudiando, aprendiendo de los grandes, relacionándome lo que puedo con ellos. A algunos he tenido el placer de conocerles o incluso de que sean mis profes, ¿no? Y por eso me gustaría pues también, si ellos quieren en algún momento, si pueden, si es posible, invitarles. No he contactado de momento con todos, he ido contactando así con alguna gente, ¿no? Para que fuera así un poco como más trending o mediático y de historia. Y nada, pues cualquier cuestión, ya sabes, nos vemos en las redes y pues si estás en las clases, nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias a todos de nuevo y a todas por conectaros. Os quiero muchísimo, os amo muchísimo, de verdad, porque esto es todo para vosotros. Estamos compartiendo como tal todo esto y pues nada, que paséis una noche fantástica y maravillosa. Selam lekuilikimu, os saludo o que el selam sea para todos vosotros. Selam, selam.